a un valor de amplitud igual a 0. Entonces el sampling vale 0 para estos valores de frecuencia, pi, 2pi, 3pi, 4pi en general. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces propusimos que nuestro ejemplo, los valores fueran estos: A igual a 1 volt, T igual a 1/20 de segundo y T igual a 1/4 de segundo. En eso es que estamos. Bueno, después de ahí nos fuimos al cálculo del valor de voltaje de corriente directa, es decir, F0, lo determinamos así de esa manera, ¿no? Y encontramos que F0 vale A tau en T. Si sustituimos los valores de A igual a 1, T igual a 1 en 20, tau igual a 1 en 20 y T igual a 1/4, nos quedó esto, que el valor de F0 es 1/5, o sea, 0.20. ¿De acuerdo? Muy bien. Después de ahí, tenemos que encontrar cuánto vale Fn. Y Fn la determinamos a través de esta expresión. Eso ya lo teníamos. Sustituimos el valor de la señal A, pero desde menos tau medios hasta tau medios. ¿Sí? Ya está. Y entonces con ustedes nos alcanzamos a quedar hasta aquí. Fn, ¿sí? Finalmente, ¿sí? La determinamos resolviendo la integral, ¿sí? Como A sobre NPi, seno de NPi tau sobre T. O sea, hicimos estas expresiones, ¿no? Ok. Ahora fíjense ustedes, el siguiente paso es cómo expresar esta señal senoidal en términos de una función sampling, una función de muestreo. Y lo que hacemos es, ¿sí?, multiplicar y dividir por el argumento de la función seno. Entonces, continuando con la expresión hasta donde habíamos llegado la clase de ayer, ahora lo que vamos a hacer es continuar con el valor de Fn. Entonces, ¿qué hicimos? Noten, lo que teníamos era este seno, dividimos entre su argumento para que no se me altere, multiplico por el argumento. De ahí nos queda, jóvenes, que Fn es A por tau sobre T, sampling de NP tau en T. Bueno, pues eso es llevar los coeficientes de la serie de Fourier exponencial de esta onda. Esto nada más aplica para esta señal. Este es un tren de pulsos rectangulares. Entonces, la expresión en términos de una función sampling nos queda así. A tau. Profesor, una pregunta. Diga. En la función sampling había dicho que la función sampling de un múltiplo de pi era 0. Así es. Así ¿No es. cuenta? Sí cuenta, pero hay que resolver ya la expresión. Es decir, aquí hay NP, pero ojo, NP está multiplicada por tau sobre T. Entonces es la siguiente parte. Vamos a sustituir los valores de tau y de T para ver finalmente cómo nos queda. Entonces, si nada más tuviéramos NP, sampling de NP, eso ya vale 0, ¿no? Pero es que hay que todavía aplicarle los valores de tau y de T, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras la observación es muy buena, quiere decir pues que le está dando seguimiento al asunto, ¿no? Ok, entonces ahora sí, si me hacen favor, jóvenes, sustituyan ustedes en esta expresión los valores de A, tau y T para ver cuánto les da. Profe, otra preguntita. Diga. ¿Por qué dijo que multiplicáramos para que hiciéramos la función sampling? Vea usted, la expresión que obtuvimos fue esta de aquí. O sea, tenemos un seno, ¿no? Entonces, a mí en este problema me piden que convierta ese seno a una función sampling. Y como la función sampling es seno de este argumento entre el argumento, aquí está,
seno del argumento entre el argumento. Pero si yo hago eso, estoy alterando la expresión de arriba, porque este término en el denominador no existía. Y entonces, para que no se me altere, también multiplico, de tal forma que si usted elimina este con este, le queda la expresión que teníamos, no se alteró, ¿no? Sin embargo, el que divida por el argumento me lleva a un formato de sampling, pero esto pues lo reduzco acá, mire, por ejemplo, el NP con el NP lo cancelo y me queda A, tau sobre T, sampling D, que es todo esto. Entonces la idea de dividir y multiplicar es para convertir la expresión senoidal en términos de una función de muestreo, ¿no? Que es la que tenemos ahí. Sí, para eso hice lo anterior. Bueno, lo que les estoy pidiendo ahora es que sustituyan los valores de A, tau y T. ¿Cuánto les dio, jóvenes? A vale 1, tau vale 1 en 20 y T vale 1/4. Me dio un quinto del sampling de NP sobre 5. Eso, esa es la... ¿a quién le dio eso, perdón? A México, Santiago. Ah, ok, ya lo vi. Ajá. Ok, entonces... Como dijo su compañero, ¿sí? Nos quedó un quinto sampling de NP sobre 5. Es decir, 0.20 sampling de NP sobre 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. Ese es el valor de los coeficientes numérico, sustituyendo los valores. Recuerden, la expresión que obtuvimos de A tau en T, sampling de NP tau en T, es una expresión para este tipo de señales que aplica, ¿eh? Y lo único que hay que ir modificando son los valores en cuestión. Ahora fíjense, ahora de esa expresión de 0.20 sampling de NP en 5, vamos a evaluar cuánto vale F0, F1, F-1, F2. Vamos a hacer algunos cálculos para ir obteniendo, ¿sí?, valores numéricos, ¿sí? Entonces, a ver, de la expresión anterior, 0.20 sampling NP sobre 5, vamos a ver cuánto vale F0. Entonces, ¿se acuerdan? F0 ya la calculamos. Chequenla, ¿cuánto nos había dado F0, jóvenes? 0.20, ¿no? 0.20, 0.20, o sea, un quinto. Ese es el valor máximo. Entonces ahora vamos a encontrar F1 como, acuérdense, sustituyendo en la expresión de 0.20 sampling de NP sobre 5, n igual a 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 0.20 sampling de pi sobre 5. Pero como sampling de pi sobre 5 es seno de pi sobre 5 entre pi sobre 5, pues eso es lo que van a meter en la calculadora. Así es que les sugiero que lo metan, pero en radianes, porque el denominador, ¿sí?, es radianes, pi quintos, ¿no? Así es que, por favor, a ver, calcúlenlo cuánto les da en su calculadora. Es decir, lo que estamos haciendo es... Vean, Fn nos dio esto, ¿de acuerdo? F0 vale 0.20. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, para que no se me pierdan, ¿sí?, calcular F1. ¿Cómo le hacemos? Sustituyendo aquí o acá, n igual a 1, y nos queda 0.20 sampling de pi quintos, que esto se reduce a 0.20 seno de pi quintos entre pi quintos. ¿De acuerdo? Y eso es lo que quiero que calculen. ¿Cuánto les da? Profe, me dio 0.18. 0.18, ok, déjeme. 0.18, le vamos a agregar otras dos cifras para... ok, entonces es 0.1870. Ok, 0.1870. Espero que todos hayan entendido, jóvenes, cómo calculó su compañero. Sí, profe, me salió lo mismo. ¿Sí? Soy Ramírez Villegas. Ramírez Villegas, ok. Y entonces,
estamos evaluando los coeficientes para valores de n. Ahora, calculen haciendo el mismo procedimiento cuánto vale f menos 1, jóvenes. F menos 1. Cuando n vale menos 1, Salió lo mismo, profe. exacto, les queda lo mismo. Entonces, miren ustedes, para este caso, vamos a evaluar solamente los valores de Fn para n positivo y ya damos por entendido que los negativos son iguales, ¿no? Entonces, a ver si entendieron todos. F menos 1 sería 0.20 sampling de menos pi quintos y eso ustedes lo reducen a 0.20 seno de menos pi quintos entre menos pi quintos. Como el seno de un argumento negativo es negativo, al dividirlo en el denominador también hay un signo menos, eso lo vuelve positivo. Total que el resultado para f menos 1 es 0.1870, según me dijo su compañero Cruz, ¿sí? Entonces, no sé, hasta ahí vamos. Ok, ahora, por favor, pero quiero pues que todos entendamos. Calculen F2, F3, F4, F5 y vamos a calcular hasta F6 nada más. Faltan de 2 a 6. No me lo digan, ahorita yo les voy a preguntar, pues para que todos participemos, ¿no? Así es que, por favor, les doy un minutito. Profe, Diga. ¿me podría enseñar cómo calculó el primero? Ah, Es sí, que me cómo perdí no. un poco. ¿Cómo no? Supongo pues que usted tiene su calculadora a la mano. Cuando en esta expresión sustituimos el valor de n igual a 1, entonces nos quedó 0.20 sampling de pi quintos. Este sampling se reduce a seno de pi quintos entre pi quintos. Entonces usted en su calculadora en radianes le va a poner 0.20 que multiplica al seno de pi quintos entre pi quintos y eso nos da el 0.1870. A ver, inténtenlo. Si lo deja en grados, no corresponde, porque entonces pi quintos lo tomaría como si fuera menos de 1 grado, ¿no? Entonces, en realidad se trata de radianes, así es que es cosa nada más de ajustarlo. No sé si le resolví la duda. Sí, profe, ¿Sí? gracias. Ahora inténtelo. Ya le dio el valor de 0.1870 en la Sí, calculadora. lo acabo de calcular. Ok. Bueno, entonces les pedí que calcularan ustedes ahora F2, F3, F4, F5 Profe, y diga. en F2 me da 0.151. Ok, lo vamos a dejar como 0.1513. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? ¿Sí, señorita? Sí, sí, está bien. Ok. Profe, a mí en el tercero me da 0.1009. Ok, es correcto. Lo que no es correcto es que no vi aquí quién me lo dijo. Ah, yo, profe. ¿Dónde anda? Que no la veo. Yo. Ah, ok. Ana Luz Ayala. Ok. Correcto. Nada más era el 2 y el 3, ¿verdad, profe? No, hasta el 6. ¿El 6 está bien? El 4 da 2, 3, 4, 0.0. 5, 6. El 4 da Profe. 0.0467. 0.0400, ok, es correcto, ¿sí? No sé, ¿lo quiere repetir para que lo escuchen los compañeros? 0.0467. Ok, Profesor, en F5 me salió 0.
A mí también me salió F5, 0,5. muy bien, Sí, a muy mí bien. también me salió 0. Sí, a mí Sí. también. Ok, es correcto. ¿Por qué da 0? Porque miren, Porque al es seno de pi, ¿no? exactamente, perfecto. Lo que pasa es que al sustituir en esta expresión, sí, cuando n vale 5, nos queda sampling de pi, y sampling de pi es seno de pi entre pi. Entonces el seno de pi, 2pi, 3pi, siempre va a valer 0. Y el último me sale menos 0.0311. Sí, A sale ver, me lo menos 0.0311. Sí, eso, pero positivo, ¿no? 0.03. negativo. Ok, No, negativo. entonces observen ustedes, resulta ser que de acuerdo con lo que traíamos jóvenes, ¿sí? Vean, esta es la curva de las líneas espectrales, o sea, es el perfil. Entonces vamos a tener una línea aquí al centro, una para F1, F2, F3, F4, y resulta ser que en este punto tenemos lo que sería la línea correspondiente a F5 que vale 0 porque, ¿sí? Después de ahí empiezan los valores negativos, y esos valores negativos es el caso de F6 hacia abajo. Entonces tiene que ver pues con lo que me acaban de decir, ¿no? Que me lo dijo Urim Pérez. ¿Ok? Bueno, entonces, ojo, ya tenemos estos valores. A ver, no sé si alguno todavía sigue con duda de dónde salieron estos valores. Lo único que hicimos en la expresión del recuadro, ir sustituyendo los valores de n, ¿sí? 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3. Nosotros ya vimos que los negativos son igual a los positivos, entonces nada más trabajamos los positivos y ya nos dan esos valores, ¿sí? Ok, ahora sí, esto me va a servir para graficar el espectro de frecuencia. Y entonces, jóvenes, el espectro de frecuencia, déjenme ponerle nombre. Sería algo como esto, que tiene que ver con la figura que ya les había presentado que tomé del libro, ¿de acuerdo? Entonces, algo importante, resulta ser que la frecuencia fundamental siempre es, ¿sí? 2pi sobre t. Como aquí t vale 1/4, al sustituir el valor de t igual a 1/4, nos queda que omega 0 vale 8pi radianes sobre segundo. Por otro lado, ¿sí? La línea roja, jóvenes, solo me sirve para darle forma a las líneas espectrales, pero esa línea roja como tal no existe, ¿sí? Lo que existe es este conjunto de líneas. Una en 0, representando a F0. Luego después tenemos F1, F2, F3, F4 y F5 vale 0. Entonces ahí tenemos la primera intersección, el primer corte con el eje de las frecuencias, ¿sí? Luego del lado izquierdo, pues también tenemos F-1, F-2, F-3, F-4 y F-5, que son de la misma magnitud que las positivas. Entonces, jóvenes, este espectro teórico, me refiero a sin restricciones, es infinito, sería un número infinito de bandas laterales. En la práctica lo que se hace es que la señal se limita en banda, como aplicándola a un filtro pasabajos, como el problemita que resolvimos anteriormente. Y entonces, por ejemplo, vamos a suponer que la frecuencia de corte, jóvenes, es este valor, ¿sí? ¿Este valor cuál es? Es 5 omega 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que F1 está en 1 omega 0, F2 está en 2 omega 0, F3 en 3 omega 0 y así. Y ya vimos que F5 vale 0 y está en 5 omega 0.
Entonces, como omega 0 vale 8 pi, pues aquí tenemos 8 pi, 16 pi, 24, 32, 40 pi. Del lado izquierdo, menos 8 pi, menos 16 hasta llegar hacia menos 40 pi. Entonces, fíjense ustedes, si me dicen que el filtro me deja pasar una banda de frecuencia que va de menos 40 pi a 40 pi, entonces pasarían todas estas componentes de frecuencia, pero se elimina lo que está al lado izquierdo y al lado derecho. Esa sería la salida del filtro. Y ahí se sigue con el proceso. En todos los sistemas, jóvenes, lo primero que se hace con los mensajes que se van a introducir al sistema es limitarlo en banda al mensaje. ¿Cómo? Pues a través de filtros pasabajo, ¿no? Ningún sistema acepta que ustedes le metan el mensaje con una frecuencia arbitraria. ¿Por qué? Porque eso provoca, pues, efectos para los usuarios que comparten el mismo sistema, ¿no? Entonces hay que eliminar las componentes indeseables o las que solo permite el sistema y de ahí empezar con el proceso, ¿sí? Entonces, pues este sería un caso. Ojo, ahora estamos en el dominio de la frecuencia. Mientras que la señal rectangular, la que inició el ejercicio, está en el dominio del tiempo. Quiere decir, fíjense ustedes, que si de una fuente sacamos aquella señal rectangular y la metemos a un osciloscopio, veríamos el conjunto de cuadritos. Pero si esa misma señal la metemos a un analizador de espectros, esto es lo que veríamos, jóvenes. Un conjunto de líneas espectrales. Es la misma señal, ¿eh? Lo que está cambiando es cómo la estamos observando. Y bueno, pues repito, ¿sí? Esto es dominio de la frecuencia. Sobre el eje horizontal ahora tenemos omega, pero en este caso en particular la omega se reduce a n omega 0. ¿Por qué? Porque solo hay frecuencias múltiplos de la fundamental, mientras que en el caso de las transformadas de Fourier, jóvenes, ¿sí? Ahí lo que tenemos es cualquier valor de frecuencia. Entonces, ahí se aplica omega, aquí n omega 0, ¿sí? Múltiplos de la frecuencia fundamental, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ojo, es muy importante que vean la ubicación de los valores de frecuencia, ¿sí? Que F1 se grafica en 1 omega 0. Y ya dijimos que omega 0 vale 8 pi. Entonces, los valores de frecuencia se definen para saber la ubicación de las líneas espectrales. Entonces, aquí tenemos 8 pi, 16 pi, 24 pi. Ojo, los cortes están entre 40 pi y menos 40 pi, ¿sí? Ahorita vamos a cambiar los datos y van a ver qué efecto tan interesante como este menos 40 pi a 40 pi se mantienen, ¿sí? No cambia si cambiamos, por ejemplo, el periodo. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Entonces, por el momento no. Bueno, gracias. Vean ustedes, ahora creo que sin ningún problema podríamos entender qué pasó aquí. Es decir, a mí lo que me habían dado para graficar su espectro era este tren de pulsos rectangulares, ¿sí? Y entonces se calculó la FN, que es lo que tenemos nosotros, ¿sí? Ahí en lugar de delta nosotros le llamamos tau, porque la delta se usa para los impulsos. Nos quedó a tau en t, sampling de n pi tau sobre t, ¿de acuerdo? Esto es FN. Bueno, y ahí se fueron a la gráfica del espectro. Es la primera, es la que acabamos de hacer nosotros, ¿sí? Entonces tenemos las respectivas líneas espectrales. Ahora vamos a resolver la segunda para que entendamos de dónde
provienen esos valores. Entonces ahora, jóvenes, si son tan amables, consideren el caso de estos valores, ¿sí? Es decir, vamos a repetir el problema anterior para esos valores, ¿sí? Consideren, si A vale 1 volt, tau vale 1 en 20 segundos y T periodo vale 1 medio, noten, la A y la tau quedan igual que el problema anterior. Pero ahora lo que vamos a hacer es incrementar el valor del periodo que valía 1/4 a 1 medio. O sea que ahora graficaríamos o sacaremos las Fn y F0, pero de esos valores. Así es decir, ahora vamos a seguir graficando Fn, pero con estos nuevos valores sustituidos en la misma expresión literal de hace rato, ¿no? Eso no cambia. Entonces, váyanlo viendo, jóvenes, por favor. Ya que tengan el valor de Fn, vamos a hacerlo así. Vamos a encontrar cuánto vale el valor, cuánto vale Fn desde n igual a 0 hasta 10. N igual a 0 hasta 10. Cuando tengan valores, me dicen, jóvenes, para irlos considerando. A mí me salió F0, profe, como un 1 sobre 10 o 0.1. Así es. F0 vale 1/10, ¿no? Punto 10. Perfecto. Muy A bien. mí F1 me dio 0.098. Ok. 0.098. A mí F2 me dio 0.0935. Ok, perfecto. Muy bien. ¿0.8? Ok. F4 me salió 0.075. Ok. Deme otras dos cifras. 68. Ok. 0.075, 68. Muy bien, correcto.
A mí F5 me salió de 0.063. Ok. ¿Otras dos? Después del 63 sigue un 66. Perfecto. Muy bien. F6. 0.05045. 0.050. 45. Ok. 45. Muy bien. F7. F7 da 0.0367. Ok. Correcto. 0.2338. Correcto. F9. 0.0109. Ok. 0. F10 sale 0, profe. ¿Perdón? F10 sale 0. Sale 0. Fíjense ustedes que de la expresión que obtuvieron de .10 sampling de NP en 10. Es lo mismo que pasó en el de 5, ¿no? Ajá, exactamente. Directamente podemos determinar cuánto vale F0, que es el coeficiente, que es .10, y F10, que vale 0. ¿Por qué? Pues por lo que dijo el compañero. Porque cuando sustituyamos n igual a 10, ¿qué nos va a quedar? Pues sampling de pi, que vale 0. Y así de múltiplos de 10. De tal forma que si queremos saber en dónde está el segundo corte, en qué valor de frecuencia, ojo, estos son valores de amplitud, los que estamos encontrando. Ahora, si determinamos cuánto vale omega 0 para este caso, jóvenes, ¿cuánto valdrá omega 0? Acuérdense que omega 0 es 2pi sobre t. ¿Valdrá 4pi? ¿Perdón? 4pi. Así es. 4pi. Muy bien. 4pi radianes sobre segundo. Entonces, ¿en qué valor de frecuencia se encuentra el corte, jóvenes? El primer corte. ¿Se acuerdan que F1 va en omega 0, F2 en 2 omega 0? Entonces F10, que es el valor de Fn que se hace igual a 0, el primer caso, ¿en qué valor de frecuencia está? No sé si me entendieron. F1 está en 1 omega 0, F2 en 2 omega 0, así. F10 está Serían 10 omega 0. 10 omega 0. En ya numérico, ¿cómo me queda 10 omega 0? 0. No. O sea, omega 0 ya me dijo un compañero que valía 4 sobre pi. Entonces, F10 está en 10 omega 0, que es igual a ¿cuánto? 40 sobre pi. No, pero no sobre, por pi, ¿no? Sí, 40 pi. 40 pi, es el valor. Entonces, fíjense, en el problema, en el espectro anterior, los cortes estaban en menos 40 pi, 40 pi. Ah, pues resulta ser que tomando en consideración estos valores que nos dieron, si ya no hice la grafiquita, nada más la envolventita la envolvente de la, sí. Entonces, noten, aquí vamos a tener una línea espectral en omega 0, corresponde a F1. Aquí una en 2 omega 0, que corresponde a F2. Y así nos vamos hasta llegar aquí. Este valor es 10 omega 0. Aquí tendríamos a F10, que ya dijimos que vale 0. Y entonces F10 está en 10 omega 0, donde omega 0 vale 4 pi. Por 10, 40 pi. Entonces, significa esto, jóvenes, que el valor de frecuencia donde se hace el corte no cambió. Los cortes ocurrieron entre menos 40 pi y 40 pi. ¿Cuál es la diferencia con el sistema anterior? Que ahora aquí tenemos una línea en 0, 9 significativas para acá porque la décima vale 0 y 9 de este lado, que hace que esas 9 más estas den 18
más la del centro 19. Entonces, al incrementar el periodo, lo que pasó es que se incrementó el número de líneas espectrales, mientras que en el tiempo, al incrementar el periodo, lo que pasó es que cada vez los pulsos laterales al del centro se fueron separando. En el caso del espectro, las líneas espectrales se fueron juntando y se cumple esa condición, que si aumenta el tiempo, en este caso el periodo, ¿sí? Se incrementa lo equivalente, ¿sí? Al incrementar el tiempo, se disminuye la frecuencia y entonces aquí las líneas espectrales aparecen más frecuentes, ¿no? O sea, la frecuencia es más pequeña, hay más líneas espectrales, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa es la justificación. Sí, dígame. Perdone, ¿puede volver a explicar por qué es 40 pi? Ah, sí, porque, mire usted, omega 0 quedamos que es 2 pi sobre t. Sustituyendo el valor de t, aquí t valió 1/2. Y entonces eso le da 4 pi, ¿de acuerdo? Bueno, si el corte ocurre en 10 omega 0, pues 10 veces 4 pi me da 40 pi, ¿no? De ahí. Ah, ya sí. ¿Sí? Y este de acá, pues es menos 40 pi. De esa manera, ¿no? Así es que. A ver, jóvenes, y ya nada más así, en forma nada más de comentario. ¿Qué pasaría, que es la tercera figura, si ahora el periodo vale 1? ¿Cómo nos queda Fn en el caso en que el periodo valga 1? Es decir, ahora si t vale 1 segundo, ¿cómo nos quedaría Fn? Con los mismos valores de A y de tau. ¿0.05? 0.05, pero bueno, falta, ¿no? Fn, eso sería tal vez el valor de F0, pero Fn Sí. en términos de una expresión sampling, ¿no? Es decir, vamos a sustituir en la expresión literal que ya tenemos el valor de A igual a 1, tau igual a 1/20 en esta, la del recuadro. Entonces, ahora, ¿qué pasa con A igual a 1, tau igual a 1/20 y t igual a 1? ¿Sí? ¿Cómo me quedó? Sería 0.05 sampling de NP de 1/20. NP sobre 20, ¿no? Ok, ya quedó. Ahora sí. Ahora nada más permítanme, yo les voy a preguntar, ¿no? Algunos compañeros, ¿sí? De los que no tienen así muchas participaciones. Por ejemplo, Eric Daniel, ¿me puede decir, Eric, cuánto vale F0 aquí? Eric, ¿no está? Bueno. Sí está, profesor, pero creo que su micrófono no se escucha. Porque parece que lo tiene abierto, pero no. A ver, déjame ver. Eric Daniel, ¿no me escucho? No, no lo escucho. Lo vi. Hágame señas. Bueno, entonces, pero sí está Eric Daniel, pero no me contestó. Elizabeth, ¿cuánto vale F0, Elizabeth? Espérame tantito, por favor, lo estoy calculando. Se trata de ya no calcular nada, sino de la expresión, ¿no?
Profe, ¿me puede por tantito enseñar la tabla de cuando mi periodo valía 1 medio? Es que quiero comprobar unos valores, Ok. por favor. ¿Los alcanza a ver? A ver si la alejo un poquito más, por favor. Sí, a ver. No. ¿La alejo? Sí, ya. Sí, está bien, profe, ya. ¿Sí? Gracias. Sí. Ok. Sí. Bueno, que estábamos pues con Profe, que... me dijo F1. ya tenemos FN que vale 0.05 sampling de NP sobre 20. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto vale F0? F0. Ok. 0.05. ¿Otra vez? 0.05. 0.05. Es correcto. Ajá. Y entonces, usted es Elizabeth, ¿verdad? Sí, profe. Ok, correcto. Karen Sinaí. ¿Sí me escucha, Karen? ¿No? ¿No vino? No tengo, no. Bueno. Jacqueline. Jacqueline, Aquí estoy, profe. ¿me puede decir cuánto vale? Bueno, le voy a cambiar ahora F20. Sí, voy. Sería 0. Muy bien, 0. Ok. Jacqueline, ¿sí? Bueno, otro compañero. Héctor Uriel. Héctor. ¿No se encuentra? Bueno. Alexander Hernández. Alexander. Pérez Gutiérrez Irán. Aquí estoy, profe. Dígame cuánto vale F5. No. Voy. ¿No? Recuerde que en la expresión que ya habíamos considerado, 0.05 sampling de NP sobre 20, por lo que hay que poner es que N vale 5, 5pi sobre 20. Y entonces lo que va a calcular es 0.05 seno de 5pi sobre 20, que finalmente es pi cuartos, ¿no? Yo lo tengo, profe. A ver, ¿cuánto le da? 0.04501. 0.04501.
En realidad estos no los tengo registrados, pero es congruente, ¿no? Los A ver, valores profe. tienen que ser menores a 0.05. Pero Profesor. bueno, sí. Bueno, es que hace rato estaba siguiendo el ejercicio, pero no me daba los valores y según yo estoy en... ¿No será que en la calculadora no tiene el modo de radianes? Ya lo puse en radianes, por ejemplo, ahorita me sale 0.035. ¿0. Qué? 0.35. Bueno, la verdad no lo sé, ¿eh? Bueno, nada más quiero corregir si estoy mal en mi argumento, ¿no? A ver, el valor de 0.04501, jóvenes, ¿les da a otros compañeros? Sí, 0.045. ¿Cuánto le da, señorita? 0.45. Ok, entonces a lo mejor algo por ahí no está metiendo bien en la calculadora, ¿no será? Ajá, nada más quiero corregir ese argumento. A ver si A mí estoy sí mal. me da 0.45. 0.045. Ah, sí, 0.045. Ok. Sí, sería cosa de checar ahí cómo... Sí, por eso le pregunto que, a ver si me puede repetir qué es lo que está calculando y que igual ver que estoy haciendo mal, ¿no? Sí, lo que estamos calculando es así. Ajá. Usted en la calculadora le pone 0.05 seno de pi cuartos sobre pi cuartos. ¿De dónde salió eso? De 5 sobre 20, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que va a poner en la calculadora. 0.05 seno de pi cuartos sería como seno de 45 grados. Aquí viene el detalle, no le puede poner 45 grados porque entonces el valor es diferente. O sea, el seno de pi cuartos sí es igual que el seno de 45 grados, pero el denominador son pi cuartos simplemente. Ok, sí, ya. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces miren ustedes, ya con esto tenemos agotado todo este asunto. Vean ahora el caso de nuestra segunda figura. ¿Qué tenemos? Que los primeros cortes, positivo o negativo, están entre menos 40 pi y 40 pi. Y la diferencia con la gráfica número 1, con la primera, es que ahora vamos a tener, ¿sí?, 19 líneas espectrales contra 9 acá. Mientras que en la tercera figura siguen siendo los mismos cortes, menos 40 pi y 40 pi, y de ahí la diferencia es que el número de líneas espectrales todavía crece más. Y es lo que les decía, cada vez que el periodo se incrementa, el número de líneas se incrementa. Pero en el dominio del tiempo, jóvenes, fíjense ustedes, vean, si el periodo de la figura, de la primera figura, los cuadritos, ¿sí?, crece, significa que los pulsos de al lado se separan. De la manera en que el periodo tienda a infinito, esos pulsos van a dejar de aparecer y nada más nos queda el pulso del centro. Pero a cambio de eso, la gráfica del espectro, como el periodo creció, tendió a infinito, se vuelve un barrido completo. Y ese es el caso, les decía, de la transformada de Fourier. Espectro continuo. Entonces, esa es la relación. Señales periódicas, espectro discreto. Señales no periódicas, transformada de Fourier, espectro continuo. Así lo vamos a ver. De hecho, ahora que ya la próxima semana vamos a ver aplicaciones de la transformada de Fourier en señales en sistemas de comunicación, pero para señales no periódicas. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Les voy a pasar lista, jóvenes. Me dan sus participaciones, por favor. Diana. Presente, profe. Ok. Bueno, a Elizabeth ya le había pasado lista. Rubiceli, Adaluz. Presente, profe, participé. Ok. Sí, ya la tengo. Mauricio. Presente, profe. Aquí estoy. Ok. Ismael. Presente, profe, participé. Correcto. Ángel Gabriel. Presente, Ángel. profe, participé. Ok. Efraín.
No. David. Presente, profe. Participé. Ok, gracias. Dylan, Daniel. Presente, profe, participé. Ok. Bueno, aquí tengo algunos con falta, como Karen Sinaí, que no me contestaron en su momento. Jacqueline. Jacqueline, sí. Jesús. Presente y también participé. Jesús. Una antes participé. Ok. Emanuel, Jesús. Presente, profe. Ok. Héctor, Uriel. Bueno, le puse falta. Karen Lisette. Presente, profe, ya participé, pero creo que ya me puso, ¿no? Ya lo Sí, puso. sí, ya le puse. Ok. Francisco Jesús. De todas maneras, sí, recuérdeme. Francisco Jesús. Presente, prof. Participé. Ok. Eduardo Javier. Javier. Jonathan. Presente, Javier, ¿sí está? ¿Eduardo? ¿No? Presente, profe. Bueno. ¿Perdón? Aquí estoy, Eduardo. ¿Mariscal? Sí. Jonathan. ¿Cuál, profe? Mejorado, ¿verdad? Presente, profesor. Bueno, ¿cuál? Sí, cierto. Mejorado López, Jonathan. Ah, presente, acá estoy, profe. Ok. Jocelyn. Presente, profe, participé. Ok. Luis Federico. Presente, profe. Emiliano. Emiliano. Presente, profe. Sí participé. Ok. Emanuel. Carlos, Emanuel. Urim. ¿Quién? ¿Urim? Ok. Urim, Rafael. Presente, profe. Participé. Ok. Irán Pérez. Ya está. Jonathan Santiago. Presente, profe. Jonathan Santiago. Presente, profe. Ok. No, yo soy Jonathan Santiago, presente. Y participé. Sí. Ok. Eduardo. Eduardo Presente, Ramírez. profe. Ok. Yo participé. Ok. Enrique Adrián. Presente, profe. Correcto. Alan Romero. Presente. García. Presente. Gustavo Valdés. Presente, profe. Sí participé. Ok. Bueno, pues aquí los tengo registrados. Muy bien, jóvenes. Hoy aquí le vamos a dejar y nos vemos hasta el lunes. ¿Se acuerdan que les comenté que no íbamos a estar el viernes? Entonces, nos vemos el lunes. Vamos a hacer ahora unos casos de espectro de frecuencia para señales que tienen coeficientes complejos. Y entonces quedamos que cuando los coeficientes exponenciales Fn son complejos, vamos a separar la gráfica en magnitud y en fase. Se hacen dos figuritas. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces muchas gracias por participar y nos vemos la clase del lunes. Hasta el lunes, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Buen día. Gracias. Cuídense. Hasta luego.